Fortalezca en esta mañana y que por sobre todas las cosas pueda el Señor, como siempre, estar llenando nuestros corazones de la paz sobrenatural que Él ha diseñado para la vida del hombre, sin importar en la condición que hoy hayamos venido, ¿no? Hablamos y cantábamos recién, queremos ser como Jesús, y ¿sabe? Queremos ser como ti, Señor, y el Señor ha dejado una propuesta muy clara para que podamos acceder a ese principio que Dios establece. Dios quiere que seamos como Él. El Señor Jesús quiere que seamos como Él. Y Él ha dejado plasmado en su palabra la idea, el requisito y el camino que se necesita recorrer para poder llegar a ser lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Sabe? Yo tengo acá una semillita que es de un naranjo, usted no la va a ver. Y es una semilla que obviamente está muerta porque ha caído de ese arbolito, ¿no? Y es una semilla de un naranjo que si usted la ve por sí sola no cumple ninguna función. De hecho está muerta esta semilla. Es una semilla única y que nosotros podemos ver, pero si decidiéramos plantarla en esta hermosa tierra que tenemos, ni usted, ni la ciencia, ni yo podría calcular cuántos árboles podrían aparecer de esta semilla. Es una semilla que está, como dijimos, perfectamente muerta. Y si esta semilla de pronto no cae de su verde rama que la mantiene con vida, jamás, obviamente, dará sus frutos. Tiene que morir, caer en tierra, enterrarse, para que después de su muerte pueda producir vida. Si no muere, no puede dar paso a una nueva vida. Y este principio lo establece Dios en la vida espiritual de las personas. El Señor da un mensaje a los discípulos para que ellos pudieran entender la importancia que representa este ejemplo que Él ponía a través de una semilla de trigo. El Señor estaba pretendiendo dar una clara enseñanza de lo que el Señor quiere hablar para la vida de nuestros creyentes, para la vida de la iglesia. Y es una paradoja que Él está usando, y ese significado de la paradoja significa contrario a la lógica. O sea, ¿cómo será esto de morir para dar vida, de morir para dar frutos? Y quizás nosotros no lo podemos entender porque a la lógica humana, a la razón humana, no lo podemos entender. Pero para el Señor tiene perfectamente lógica, porque la lógica y la razón del Señor, la razón y la lógica de Dios no es precisamente la nuestra. Por eso Él quiere enseñarnos exactamente los principios de cómo tiene que ser nuestra vida espiritual. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 12, versículo 24. Y fíjate lo que dice. Versículo 24, dice: de cierto os digo. El Señor empieza diciendo: les digo de verdad les digo, dice el Señor, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, como esta semilla que yo le mostraba. Pero si muere, lleva mucho fruto. Verso 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo presente, para vida eterna la guardará. Verso 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, como recompensa, dice, mi Padre le honrará. Mi Padre, Dios, le honrará, si entendemos estos principios. Y fue por medio de la muerte de nuestro Señor en Jesucristo que conquistó a sus enemigos y recibió del Padre toda su gloria y potestad. Pero no solamente recibió la gloria, no solamente recibió la potestad, sino que a través de su resurrección conquistó el imperio, venciendo en la misma cruz la muerte. Para que
solamente en nuestro Señor Jesucristo tengamos la esperanza de la vida eterna. Ahora bien, es importante entender que este principio se debe aplicar claramente a nuestras vidas. El Señor Jesucristo, faltando horas para enfrentar la muerte, les explica a sus discípulos, les explica a la iglesia para que en el futuro cada uno de nosotros podamos entender la importancia que representaba caminar hasta la cruz, dar su vida en la cruz, morir para que los frutos de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo terminara en frutos y nada más y menos que en los frutos de la salvación a nuestras vidas y a la humanidad y a todo aquel que decide entregar su vida a Cristo. Tiene perfectamente lógica la propuesta de Dios. Ahora, el Señor quiere que debemos entender nosotros que debemos morir, ¿sabes qué? A nuestras pasiones. Debemos morir a nuestras actitudes egoístas, a nuestros deseos egoístas. Debemos morir a nosotros mismos, a nuestra vieja naturaleza que muchas veces guía nuestro sentimiento y nuestro corazón, a veces no regenerado del todo. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Para poder ser un imitador de Cristo es necesario que nuestras humanidades completas sean muertas delante de la presencia de Dios, para que una nueva naturaleza empiece a crecer en mi vida y ya no piense yo con mi filosofía de vida, que ya no piense yo bajo mis influencias de mis principios, que ya no sea yo el que sigue influenciando mi corazón para tomar decisiones, etcétera, etcétera, sino que sea Cristo viviendo en mí, dejando al yo sepultado en el fondo, para que la naturaleza nueva del poder del Espíritu Santo empiece a direccionar mi corazón y mi vida conforme a la voluntad que Dios ha tenido. Pero si no hay este proceso que Dios determina en nuestras vidas, podemos llegar a tener muchos problemas. Es necesario que nuestra naturaleza sea regenerada por el poder de su Espíritu. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda ira, quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Si hay enojo en mi vida, si hay ira en mi hija, si hay griterío en mi vida, significa que aún yo no he sido muerto por el poder de su Espíritu. Significa que mi vieja naturaleza sigue guiando mi vida conforme no a la voluntad de Dios, sino conforme a mi voluntad. Y ¿sabes qué? Esto significa de que es necesario morir a nuestra carne, morir a nuestra vieja naturaleza para ponernos en marcha conforme a lo que Dios tiene establecido. No hay forma de agradar a Dios si no mi vida y mi vieja naturaleza han sido perfectamente sepultadas y crucificadas con nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. No hay forma de agradar a Dios. Si hay un principio en mi vida de enojo, de malicia o de lo que pudiera haber en el corazón mío, yo no puedo agradarle a Dios por más que venga todos los domingos a la iglesia y por más que conozca la Biblia de memoria y por más que me haga todos los seminarios teológicos de todo el planeta. Es necesario hacer una evaluación de mi corazón a través de la palabra de Dios. Y me encanta a mí el libro de Marcos, el capítulo 7, verso 21, declara exactamente cuál es el corazón no regenerado. Y él dice que si hay maledicencia en mi corazón, si hay enojo, si hay gritería, etcétera, etcétera, si hay envidia, van a ser un problema para el desarrollo de mi vida espiritual. Es necesario que nosotros muramos a nuestra vieja naturaleza. Pero ¿sabes qué más sigue diciendo? Efesios 4:31 dice: cuidado que con esas actitudes que aún puedan estar arraigadas en nuestro corazón, no entristezcamos el Espíritu Santo de Dios, con el cual un día que te decidiste por Cristo, fuiste sellado para el día de redención. Antes bien, sean benignos, sean buenos, sean misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. Y fíjate cómo termina diciendo este versículo: cuidado
con que termines el día enojado y sin arreglar las cuentas con tu esposo o con tu esposa. Si querés cambiar la historia de tu casa, si querés cambiar la historia de la vida de tus hijos, es necesario, ¿sabes qué? Entender estos principios para que el poder de Dios se manifieste en tu vida y Él empiece a guiarte a donde Él quiere llevarte. Él quiere traer paz, Él quiere traer salvación a tu vida y a tu descendencia, pero no bajo los principios con el cual yo me he manejado, sino con los principios que Dios ha establecido, que son únicos y que son perfectamente verdaderos para el desarrollo de nuestra vida. Dice que debemos perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuidado con esto, porque dice, corre el riesgo de que si hay una raíz en tu corazón de tristeza, de enojo, de amargura, de maledicencia, de griterío, de lo que fuere, dice él, le estás dando un espacio al diablo terrorífico. ¿Y sabes lo que significa dar lugar al diablo? Significa ofrecer un espacio, ofrecer tiempo y ofrecer la ocasión. Y en esto tenemos que ser muy, pero muy, muy cautos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ha venido para matar, destruir y robar. Y él no necesita que le abras un portón. Él simplemente necesita un espacio pequeño para hacerte pomada a tu matrimonio, para hacer pomada de tu vida, para hacer pomada de la vida de tu descendencia. Entonces fíjate los cuidados con el cual Dios establece su palabra para que podamos entender claramente. Hermanos queridos, morir al yo nunca se describe en la palabra de Dios como algo opcional en la vida cristiana. Es la única realidad del nuevo nacimiento. Nadie puede venir a Cristo a menos que estemos dispuestos a ver nuestra antigua vida crucificada, como dijimos al principio, crucificadas con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, morir al yo no es una opción, es una elección que nos lleva claramente a la vida eterna. No es una cuestión simplemente de principios, es una necesidad para que verdaderamente nosotros podamos disfrutar no solamente de una nueva vida y de una buena vida en esta tierra, sino especialmente de poder disfrutar la vida eterna por la cual hemos sido creados. Ahora fíjate, Mateo 16, 24 dice lo siguiente. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lo que estamos hablando. Ya no sirve de nada mis actitudes y mis acciones, ya no sirven de nada mis decisiones, ya no sirve de nada lo que he heredado, sino que si alguno quiere, dice, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz y seguirlo al Señor significa llevar todas nuestras humanidades para que sean crucificadas con Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, significa exactamente cargar la cruz de mis humanidades y caminar hasta la propia cruz que caminó nuestro Señor Jesucristo para que juntamente con Él sea crucificada nuestro viejo yo. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá, y todo el que pierde su vida por la causa mía la hallará. Y pregunta el verso 26 diciendo, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué claridad con la que el Señor Jesucristo habla a la iglesia. Qué claridad con la que el Señor Jesucristo quiere restaurar las vidas del hombre. O sea, no hay nadie en esta tierra que pueda decir, no, yo no entiendo lo que la palabra de Dios quiere decir. Porque la palabra de Dios es perfectamente clara. ¿Qué es lo que dará el hombre por su alma? ¿Cuál será la recompensa que pagará los que han partido sin Dios, los que negaron a Dios parados en esta tierra, en el día que se presenten delante de la presencia de Dios? Hermanos queridos, debemos entender claramente lo que el Señor dice a nuestras vidas. Verso 25, fíjate, el que ama su vida,
Volvemos a Juan capítulo 12, verso 24. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, dice, la guardará. Es curioso que muchas personas que hoy en este día no aceptan el evangelio de Dios pretendan vivir una buena vida. Es curioso que muchas personas que no aceptan la propuesta de Dios, la realidad es que no quieren aceptar la propuesta de Dios porque no están dispuestos a cambiar aquellas cosas del mundo las cuales aman, con las cuales se sienten cómodos, con las cuales no están dispuestos a amar. Alguien me preguntaba en estos días y me dice, si yo fuera a la iglesia, ¿tengo que dejar mis relaciones de amistades? Porque yo soy libre y yo soy dueño de juntarme con quien quiero. ¿O acaso vos me vas a decir con quién me tengo que juntar? Bueno, lo que el Señor está diciendo en su palabra es de que necesito dejar todo aquello que pueda ser nocivo para mi vida. Si yo tengo un pariente que vende droga, obvio que no me voy a juntar con él. Le llevaré el evangelio, le predicaré de la palabra de Dios. Le diré que un día su vida se terminará y cuál va a ser la recompensa que Él brindará por su alma. Le voy a predicar el evangelio porque estamos para predicar el evangelio a todo el mundo. Pero Él me dice que yo no puedo ser amigo de todo el mundo. ¿Te das cuenta cuál es la idea de Dios? Prediquemos el evangelio para que el mundo pueda ver y pueda creer. Pero Dios no me manda a que yo tenga que sentarme con aquellos burladores de nuestro Señor Jesucristo, con aquellos que andan en la oscuridad de este mundo. Dios no me manda a que yo sea partícipe de este mundo, que me ría de los mismos chistes, que siga escuchando y hablando las mismas palabras que escuchaba antes de encontrarme con el Señor. La cosa no funciona así. Ahora, estas cosas de las cuales el ser humano ama, perecerán indefectiblemente. Muchos piensan que es perder el tiempo encontrarse con Dios. Piensan que desaprovecharán las oportunidades de estar con amigos mundanos en sus conversaciones vanas. Muchos no se atreven porque se preguntan, ¿y qué es lo que dirán mis amigos si se enteren que me ven o que yo voy a la iglesia? Bueno, no te tiene que preocupar todo eso, ¿sabes por qué? Porque volvemos al punto de lo cual siempre hemos hablado. El que tiene el pasaporte a la eternidad no son tus amigos, ni tus parientes, ni tus familiares. Si vos querés hacer algo por tus parientes y por tus familiares mundanos, es clavar las rodillas delante de la presencia de Dios, orar hasta el cansancio para que puedan encontrarse con Dios. Pero no podés ser partícipe de la obra infructuosa que desarrollan aquellos que todavía no se han abrazado con el Señor. Porque van a ser perjudicial para tu vida, porque te van a afectar. Y quiero que sepas que el mundo tiene una presión tan fuerte sobre la vida de las creyentes que si no estás recontra bien parado en la palabra de Dios, corres el riesgo de ser arrastrado. Por eso la insistencia del Señor. Cuidado. Cuidado con lo que estás haciendo con tu vida. Ahora, siempre me viene a la memoria personas que rechazaron el evangelio. Y me vienen a la memoria muchos casos de personas que invitábamos a la iglesia y te decían, no, hoy no puedo ir porque está nublado, hoy no puedo ir porque está frío, hoy no puedo ir porque hay sol. Y es gracioso porque por ahí en estos días me encontraba con una persona que le hemos invitado en reiteradas oportunidades y me decía, mira, cuando el tiempo mejore yo te garantizo que voy a ir a la iglesia. No sé cuál sería ponerle un aire acondicionado allá, no sé a dónde, para que tenga una temperatura de 24 grados perfecto, 25 grados, ¿no es cierto? Y que ande con una media sombra o con un toldo arriba de la cabeza. Hermanos, cuando necesitas buscar de Dios, te tenés que abrazar a la propuesta de Dios. Rechazar el llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabés qué significa? Significa literalmente muerte. Rechazar la propuesta de Dios tan insistente para cambiar de actitud, para cambiar de mente, para cambiar de corazón, para cambiar nuestras viejas naturalezas y transformarnos en una nueva naturaleza en Cristo. Hermanos queridos, rechazar la propuesta de Dios significa literalmente muerte. Escuchaba no hace mucho tiempo, ¿se acuerda usted? Lo debe recordar, Tancredo Neves, el presidente de Brasil, dijo en su campaña: si consigo 500.000 votos, ni Dios me sacará de la presidencia. Un día antes de ser el presidente, enfermó gravemente y murió. Yo digo, qué triste, porque cuántas veces se escuchó y se le habló de la palabra de Dios a este hombre, e intentó desafiar las reglas de Dios.
Cazuza, compositor, cantante y poeta bisexual, en una fiesta de Río de Janeiro fumando marihuana, resopló diciendo: esto es para Dios, y murió con 32 años de un SIDA tremendamente terrorífico. Rechazar de Dios, rechazar al Señor, es muerte. Rechazar la propuesta de Dios, cuando Dios dice que debemos limpiar nuestro corazón y limpiar nuestra mente, es muerte. En mi corazón y en mi vida no puede haber nada arraigado que vaya en contra de los principios de Dios, porque significa muerte literal. Podés estar leyendo la Biblia, podés estar escuchando música cristiana todo el día, pero si en nuestros corazones todavía hay rasgos de amargura, de tristeza, de enojo, de envidia o de lo que fuere, hermanos queridos, yo te aseguro que Dios se tapa los oídos y te dice la, hasta que no te arrepientas de tus pecados, hasta que yo no me arrepienta de mis pecados, hasta que yo no entregue mi corazón y digo: Señor, empezá a direccionar mi corazón conforme a tu voluntad, me voy a ver envuelto en un grave problema. Marilyn Monroe, en una oportunidad, en los íconos, la mujer de los años 60, un ícono, no por su talento, pero sí dicen mucho por su belleza, dice que Billy Graham, en un momento, dice que él concertó una cita con ella, y cuando se presentó le dijo: el poder del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios me ha mandado para decirte que necesitas de Cristo, que necesitas de Jesús. Entonces ella le dijo: mire, ¿se puede volver usted con su Jesús a su casa? Porque yo no necesito de ningún Jesús. Y una semana después partió a la eternidad sin Dios. Bon Scott, vocalista de AC/DC, dijo en una ocasión en el año 79, cuando escribía la letra de la canción y luego la cantó en un recital en el año 1979, la canción decía lo siguiente: Jesús, no me molestes ni me detengas. Estoy bajando por el camino del infierno. Y el 19 de febrero del 80 fue encontrado muerto por su propio vómito. Rechazar la propuesta de Dios. Rechazar los principios de Dios, aunque parezcan superfluos en el sentido, bueno, todos tenemos algo. Como alguien te dice, bueno, todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestras equivocaciones. Y es verdad, todos tenemos nuestros errores y nuestras equivocaciones. Pero cuando vos tenés la lupa de la palabra de Dios, tenés el espejo de la palabra de Dios, no tenés excusa, ni tengo excusa para seguir caminando en el camino equivocado o en un camino paralelo a la voluntad de Dios. Necesito verdaderamente aceptar la propuesta de Dios. Todo lo que este mundo ficticio y temporal y transitorio e ilusorio e irreal y falso, inútil, y todo lo que se abrace a este mundo de pecado, hermanos queridos, quédate tranquilo, se equivocan. Porque por estas cosas perecerán eternamente. Pero el que rindiere a su egoísmo, el que rindiere su egoísmo a todo lo que este mundo ofrece, muere para sí y renace para una nueva vida. Porque dice que Él nos ha dado vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 1. Tiene tanta lógica la palabra de Dios. Verso 26, fíjate lo que dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Y este es el plan del diseño perfecto que Dios entrega incondicionalmente para que todo aquel pueda abrazarse. Jesús nos dejó claro que aquel que le sirva estará donde Él esté y su Padre le honrará. Qué espectacular que es saber que las promesas y las garantías de Dios están certificadas claramente por el poder de su Espíritu, por la realidad de la única verdad que es nuestro Señor y Salvador. Qué glorioso y qué espectacular es saber que las promesas de la vida y las promesas de salvación que Dios ha determinado, hermanos queridos, no hay nada en este mundo que pueda superar la promesa que Dios ha establecido para quienes le buscan. Hermanos, podamos entender claramente que ese trigo del cual el Señor Jesucristo hablaba en el versículo 24, del trigo que Él habla, el Señor está diciendo que también se convierte en pan. Ese trigo que cae en tierra y que da sus frutos, Él está diciendo también, quiero que sepan que ese trigo se convierte en pan. ¿Sabes para qué? Porque es el pan
que necesita este mundo hambriento para saciar sus necesidades. Él es el pan de vida que necesita este mundo para poder saciarse de esa vida distorsionada y equivocada. Y esa semilla en tu vida que necesita caer en tierra, que necesita morir para dar frutos, es el pan de vida que Dios quiere que des como frutos para llevar a este mundo que se cae a pedazos. ¿Te das cuenta cuál es la función? ¿Te das cuenta la importancia de morir al propio yo? ¿De menguar a mi propio yo para que Cristo viva en mí? Esto debe ser, hermano, nuestra vocación cada día en nuestras vidas, como lo fue para el Señor Jesucristo. Llevar su palabra. Jesús dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, dice el Señor en Juan 6:35, jamás volverá a tener sed. La palabra de Dios está perfectamente, hermanos queridos, librada. Y terminamos concluyendo con el verso 47. El que oye mis palabras y no las guarda, dice el Señor, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, el que rechaza la propuesta de Dios, el que rechaza el plan de Dios para su vida, para su casa, para su familia y para sus hijos, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, es decir, la palabra que he hablado. Él está diciendo, mira, no tenés excusas para rechazar el plan de Dios. No tenés excusa para justificar tus actos delante de la presencia de Dios. No tenés excusas para seguir transitando el camino que un día transitabas antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Hermanos queridos, debemos tener cuidado porque como hablábamos el domingo pasado, ¿se acuerda? Un día rendiremos cuenta delante de la presencia de Dios. Puede ser esta misma tarde, puede ser esta misma noche. El plan de Dios está librado para que simplemente nosotros lo disfrutemos. Y nadie mejor que Él tiene la propuesta de vida que Dios ha determinado. Si hay cosas que yo tengo que desarraigar de mi vida, es necesario desarraigarlas. Si hay amistades inconvenientes que tengo que vaciar de mi estantería, los tengo que hacer. ¿Sabes por qué? Porque entre agradar a los hombres y agradar a Dios, mi responsabilidad y mi obligación es agradar al que dio su vida en la cruz del Calvario, para perdón de mis pecados y para darme la propuesta de una nueva vida en Cristo. Quizás no lo entendamos del todo, quizás haya un proceso y puede ser, pero ¿sabes qué? Dios está esperando que tomes la decisión favorable para tu vida y del resto Él se va a encargar. Y si alguien viene y te dice, no te tenés que juntar con ciertas amistades, mira, quédate tranquilo. Dios usando la vida de una persona para traer luz a tu vida. Yo no me voy a olvidar nunca y termino con esto, de que un día estaba con unos amigos y un amigo, el más mundano de todo, me preguntó y me dijo, ¿qué haces vos acá con todos estos? En vez de estar con tu esposa en tu casa, vos estás perdiendo el tiempo con todos estos sátrapas escuchando barbaridades. ¿Y sabe qué? La vida de ese recontrarremundanazo abrió los ojos de mi vida y dije, tenés razón y te agradezco, porque no sé cómo ni por qué, pero Dios te ha usado, porque aquí yo no tengo nada que hacer. Y ese fue el último día que compartí una relación de amistad con aquellas personas, con aquellos mundanos. Oro hasta el día de hoy por ellos, para que se puedan encontrar con Dios. Pero nunca más fui partícipe de una relación con esas personas. ¿Y saben qué? Cuando yo pude cortar por lo sano lo que podía ser inconveniente y no dar frutos en mi vida espiritual, el Señor en ese momento empezó a dar en nuestras vidas el fruto que Dios había determinado para su honra y para su gloria. Y esta es la propuesta, y este es el plan de Dios, que Dios lo tiene determinado. Hermanos, necesitamos morir a nuestro propio yo para que Cristo pueda vivir en nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre.